voy a hablar de este caso, un caso que tiene que ver con la justicia en nuestro país. Mi siguiente invitado es el abogado Manuel Calvo. Él tiene pues un caso más de los excesos que se cometieron durante el quinquenio pasado. Él tiene pues una clienta pues de cuyo nombre, él es abogado de la señora Cris Poveda, quien pues quiero que el señor Calvo nos cuente su historia y nos diga cómo fue esa persecución que se hicieron en contra de ella. Don Manuel, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Sí, mire, soy el abogado de la señora Zoraida Saucedo. Soraya Saucedo, perdón. Este, este es un caso más que nos demuestra ese modus operandi que tiene el Ministerio Público de, por así decirlo, de administrar, de perseguir, de elaborar, de ajustar pruebas en contra de las personas y particularmente de este periodo nefasto que hemos tenido en este país de una procuraduría paralela y de personas que sin pruebas más que informes o testigos protegidos son perseguidas e incluso detenidas Ella por estuvo años. detenida, es lo que me llama la atención. Estuvo Y detenida un arsenal de pruebas falsas y amañadas, incluso unas que jugaban contra la inteligencia del jurado. Pues es así la mismo es, descripción que ella hace exactamente. sobre este caso. ¿Cuál fue el origen del caso? ¿Dónde se encontraba ella? ¿Y dónde empieza este calvario? Claro, este caso inicia en el cual se encuentran dos personas que perdieron la vida en un hecho de sangre Sí. en la provincia de Panamá y entonces se hace una prueba de un testigo protegido que supuestamente está en una cafetería a 2 mesas de mi representada y dice que la escucha como ella por teléfono da todos los detalles del hecho de sangre y que incluso menciona su nombre. Entonces, posteriormente, este testigo protegido va y hace un reconocimiento en carpeta con fotografías hacia mi representada sin saber su apellido, sin saber más detalles sobre ella. Entonces, estas pruebas la vinculan y son las que dan origen a ese proceso penal en la cual se le indilga un cargo grave de homicidio agravado a mi representada y queda detenida provisionalmente y por bastantes años hasta que por fin se da un juicio en el cual se desenmascara toda esa situación. Juicio que debemos mencionar, Fernando, que fue un juicio no que lo hizo un tribunal de juicio, 3 jueces o que se valieron de tecnicismo, no, fue un jurado de conciencia. O sea, personas fueron escogidas para juzgar este caso y determinaron que las pruebas del Ministerio Público no eran ni siquiera vinculantes a mi representante y que más bien parecían amañadas o que parecían que no eran verídicas. Es decir, la sociedad juzgó a Zoraida Saucedo y determinó que efectivamente no era responsable. Mientras tanto, una detención preventiva de más de 4 años. Efectivamente, mientras tanto, una detención preventiva que incluso en muchos casos se intentó revisar, es decir, cambiar hacia un arresto domiciliario, otras medidas menos gravosas y todas las ocasiones, incluso en apelaciones, eran negadas, rotundamente negadas en todos los casos, no se le permitía. Y ahí estuvo por un testigo protegido, principalmente, por no decir la principal prueba, más bien la única prueba vinculante. Mantuvo una persona detenida por años. Bueno, ¿qué debe pasar ahora? Porque, pues, ¿qué hacen las personas para... ¿Cómo uno revierte 4 años de su vida? Sí, ese es en realidad una cuestión bastante lamentable de nuestro sistema, que muchas veces nuestros jueces no piensan más allá de lo que dice el fiscal, no examinan todas las pruebas, se van con prejuicios, y eso es lo que dificulta este tipo de casos, porque sentimos que el Ministerio Público le añade esa presión mediática, hacen que los medios estén allí detrás de la persona, haciéndole esa presión a los jueces prácticamente, que hacen que prácticamente tú eres culpable desde el primer Hasta que día en que se demuestres tu te indilga el inocencia. cargo. Exactamente, o sea, no eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, que es al revés, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Y lastimosamente eso es el día del juicio, 4 años después, a 4 años veces después. hasta más, a Y, veces hasta más. Entonces, esa situación, lastimosamente nadie te va a regresar los años de vida que uno pierde, más todas las situaciones dificultosas que en los centros penitenciarios sabemos que la realidad claro, no es igual, no es buena,
¿no? Las condiciones no son para nada favorables. Es Entonces, decir, lo que debo sacar en conclusión es que toda esta trama se armó en base a un testigo protegido es que no estaba correcto. muy claro ni siquiera qué es lo que él había escuchado. Exactamente, o sea, pero él escuchó, según él escuchaba todo y sabía todo, pero al final del día, cuando fue sometido a un contrainterrogatorio, no pudo sostener una versión suficientemente confiable para hacer que personas, que la sociedad dictaminase una condena hacia mi representada, cuyo mérito debemos hacer énfasis que la abogada que lo hizo excelente en ese juicio fue la defensora pública Cris Poveda, quien se Cris merece Poveda. todo ese crédito. Definitivamente hizo un excelente juicio y pudo demostrar ante la sociedad que efectivamente las pruebas parecían amañadas. Cosas que desde el día uno se veían. Tuvo que esperar 4 años mi representada para enfrentar esa situación. Y más grave es que no solo fue una vez, sino 2 veces. Ahorita mismo estamos en un recurso de anulación contra una sentencia del Tribunal de Juicio de San Miguelito que con la misma estrategia, un poquito más de prueba, sí lograron condenarla y estamos ahorita mismo esperando una audiencia de anulación para revertir esa cuestión porque a nuestro criterio no se utilizó el fundamento jurídico adecuado y no se valoraron eh, de forma adecuada las pruebas. Es Vale, decir, son 2 juicios con la misma estrategia. Uno sí se logró demostrar la cuestión y otro estamos pendientes de ello. vale. Manuel Calvo, abogado, pues gracias por esta explicación de otro caso de esta justicia pues absurda, desgraciadamente, que tiene que padecer el pueblo panameño.